la innovación en el proceso y la innovación en el producto, ¿no? Se supone que este porcentaje puede estar hasta el 100% puede llegar, ¿no? En un contexto de explicación perfecta. Pero yo les había dicho que nunca hay una explicación perfecta porque siempre está de por medio el término de error. Entonces, un investigador tiene que reportar lo que es. Nuestro modelo que acabamos de estimar tiene una capacidad predictiva, ¿no es cierto? Aproximadamente del 37%, ¿no? Ese es el resultado. Esto puede, esta capacidad predictiva está obviamente entre 0 y 100%, ¿no? Entonces diríamos que más o menos es como regular, ¿no? La capacidad predictiva de este modelo, ¿ya? Listo. Entonces, ahora, ese modelo en su forma reducida la vamos a validar. ¿Qué significa validar? Significa que este modelo que acabamos de estimar tiene que cumplir una serie de condicionantes, ¿no? Una serie de condicionantes o una serie de supuestos que habíamos mencionado al momento de estimar. ¿Cuáles son esos supuestos? Primeramente, no autocorrelación. En segundo, no heterocelasticidad. En tercer lugar, no multicolinealidad y que los errores tengan distribución normal, ¿ya? Desafortunadamente, el SPSS no hace todas estas pruebas, ¿ya? El SPSS solamente hace, digamos acá, en forma, digamos, automática, hace dos pruebas, las pruebas de normalidad y las pruebas de no multicolinealidad. Esas dos pruebas las hace el SPSS. Sin embargo, las pruebas de no autocorrelación y no heterocelasticidad, esas pruebas las vamos a trabajar con otro software, que es el eViews, ¿no? Que es otro software bastante utilizado por los economistas, por los administradores y también, por supuesto, por los contadores. Vamos a hacer una especie de repaso, cómo podríamos aplicar el eViews, ¿no es cierto?, en probar estas pruebas de no autocorrelación y no heterocelasticidad. Esas pruebas las vamos a trabajar en la tarde, ¿ya? Con más calma y cuando ustedes instalen en sus computadoras este software eViews, ¿ya? Sin embargo, como tienen ya ustedes instalado el SPSS, nos vamos a ver ahora las pruebas de normalidad y las pruebas de no multicolinealidad. Esas dos pruebas son importantes. Entonces, cuando uno utiliza este instrumental para, ¿no es cierto?, corroborar las hipótesis de carácter causal, tiene que necesariamente hacer estas pruebas y recién interpretar los resultados, ¿ya? Momentáneamente todavía no hemos interpretado, digamos, ¿no? Primero vamos a pasar este filtro. Entonces, primero, hipótesis de normalidad. Cuando yo hablo de la hipótesis de normalidad, estoy hablando de la hipótesis de normalidad de los errores o los residuales o las perturbaciones, ¿no? Que son sinónimos, ¿ya? Entonces, el estudio de la normalidad de los residuos o errores en una regresión se realiza por varios procedimientos, ¿ya? Hay un procedimiento gráfico y hay un procedimiento analítico, ¿ya? Hay dos procedimientos, digamos, ¿no? Los procedimientos gráficos incluyen un histograma, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando del histograma, estamos hablando del histograma de la distribución, ¿no es cierto?, de los errores, ¿ya? Y el gráfico probabilístico normal, así se le llama en el SPSS. Entonces, por esos dos lados ya podemos ver si los errores se distribuyen como una normal. Y dentro de los procedimientos analíticos hay un contraste que se llama el contraste de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Que hemos hablado algo de eso en la semana 2 cuando vimos correlaciones, pero para variables, ¿no? Entonces, ahora vamos a utilizar este contraste, pero para los errores. ¿Listo? Entonces, este es el famoso histograma. Este histograma, cuando estimamos el modelo, como lo hemos hecho, ¿sí? De acá seguramente ustedes se han guiado, ¿no es cierto? Cuando hemos puesto así como está acá, ¿no es cierto?, estimaciones, intervalos de confianza, ajuste del modelo, y en gráficos hemos puesto histograma y gráfico de probabilidad normal. ¿Se acuerdan que hemos hecho eso antes? Justamente salen esos gráficos, ¿no? Entonces, este es un gráfico que hay que interpretar. ¿No es cierto? Ahora sí nos vamos a detener acá. Este es el histograma de los residuos tipificados, ¿sí? Y en la figura de digamos, de esta parte que les estoy mostrando, en esta figura, se puede observar que hay el histograma de normalidad, ¿no es cierto?, de los errores, y
se puede observar que más o menos aproximadamente tiene una distribución normal, ¿no? O sea, si pasamos esta curva de distribución normal, más o menos se ajusta a una distribución normal. Es decir, las desviaciones de la normalidad son muy, digamos, muy pocas, más se ajusta a una distribución normal, a pesar de que hay algunos, ¿no es cierto?, en donde, digamos, se sobrepasa, digamos, pero en general, más o menos, tienen o siguen una función o una distribución normal los errores. En consecuencia, podríamos concluir que gráficamente los errores aproximadamente tienen una distribución normal. Eso nos diría este histograma. Sin embargo, ¿no es cierto? Cuando ustedes observen, digamos, este gráfico de barras, digamos, todas, digamos, como en un cajón, digamos así, entonces obviamente eso no va a ser por nada, digamos, ¿no es cierto?, una distribución normal. ¿Cuándo se dice que es una distribución? Cuando las barritas están acotadas, digamos, la mayoría en el medio y en los extremos, digamos, las barras son bien bajitas, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros trazamos esta famosa campana de Gauss, tiene, ¿no es cierto?, más o menos esa representación. En consecuencia, podríamos concluir que los errores sí se aproximan a una distribución normal. En consecuencia, digamos, este sería el primer análisis. El segundo análisis es este gráfico PP, así se llama, ¿no? Gráfico normal. En este gráfico, lo que nosotros tenemos que observar es que los puntos, ¿no es cierto?, deben estar próximos a la línea diagonal, ¿no es cierto? ¿Sí? Y nosotros observamos en el gráfico que estos puntos, ¿no es cierto?, no muestran una desviación marcada de la normalidad. Al contrario, están próximos, ¿no?, a la diagonal, estos puntitos que ustedes ven. Por lo tanto, eso también es garantía de que los errores tienen una distribución normal, ¿ya? Si estos puntitos que ustedes ven están muy alejados de la diagonal, ahí sí tendríamos problemas, ¿no? Entonces, momentáneamente, digamos, como que los dos gráficos, ¿no? El gráfico de la distribución normal y el gráfico PP nos dicen que los errores siguen una distribución normal, lo cual es bueno. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que efectivamente los errores tienen una distribución normal, ¿no es cierto? Listo. Para complementar estos dos gráficos, vamos a hacer ahora una prueba de hipótesis, ¿no? Esa prueba de hipótesis, ustedes ya lo conocen, y vamos a estimar los errores, ¿ya? Y a esos errores que vamos a estimar, le vamos a hacer la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿ya? ¿Cómo se estiman los errores en una regresión? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque, ¿se acuerdan en la parte introductoria cuando estábamos empezando? Les dije, ¿no? Que los errores en una regresión se estiman, ¿no es cierto? Si las variables tienen observaciones de 1 a 112, los errores también tienen que tener observaciones de 1 a 112, porque en toda regresión siempre se estiman los errores. Entonces, ¿no es cierto?, en la regresión lineal, como ya han hecho este procedimiento, ¿no es cierto?, ponen variable dependiente competitividad y variables independientes IQ e IP, ¿verdad? Son las dos variables independientes. Y en esta partecita donde dice guardar, ¿sí?, le ponemos un clic, ¿ya? Este es un procedimiento nuevo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque la vez pasada, o hace rato, cuando estimamos el modelo no pusimos en guardar nada, solamente en estadísticos nomás pusimos un clic y en gráficos más, ¿verdad? Ahora volvemos a estimar el modelo, no hay problema, y le vamos a poner ahora sí clic en guardar. Y en guardar le va a aparecer esta otra nueva, ¿sí? Una nueva ventana. Y acá le vamos a decir en la opción residuos, le voy a decir que me guarde los residuos no tipificados, así se va a llamar, ¿ya? Cuando le pongo este check, le estoy diciéndole que me guarde los errores o los residuos, que es lo mismo, ¿ya? Y le pongo continuar. Y en la base de datos, ¿sí?, en mi base de datos, en la vista de datos, ¿no es cierto?, busco el residuo que lo ha grabado, lo ha guardado, ¿no? Entonces acá está res-1. Esto automáticamente se va a generar cuando haga ese procedimiento. ¿Qué significa? Significa que he guardado ya los errores. O sea, los errores de la regresión son estos que están acá. Si se dan cuenta, estos errores es desde el 1 hasta el 112, ¿no? Les decía yo, hay errores negativos y hay errores positivos, ¿no? Lo ideal de los errores es que se aproxime a cero, ¿no? Pero entonces acá, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, están ahí de todo tipo, ¿no? Errores de todo tipo. ¿Listo? Ahí están. Estos son los errores.
Entonces, a esta nueva variable que se llama res1, que son los errores, le voy a hacer la prueba de normalidad a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿verdad? A esto. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer ese contraste. Me voy al SPSS, analizar, estadísticos descriptivos, le voy a poner explorar, ¿sí? Y acá abajo, ¿no es cierto? Se me va a activar esta ventanita y busco la nueva variable. Pero esa variable es el error, ¿no? El que he generado. Lo busco y está con este nombre, ¿no? Un stand, sit, resit, ¿no? Acá está resit, ¿no? Entonces lo busco, al último debe estar, ¿no? En la última parte. Esa variable lo paso acá como variable dependiente, obviamente porque voy a hacer una prueba para ese error, ¿no es cierto? Y en gráficos, esto le voy a poner clic en gráficos, ¿sí? Le voy a poner gráficos con pruebas de normalidad, ¿sí? Y le voy a poner continuar. Le pongo continuar y miren, esta me va a salir esta ventanita de acá. Acá está las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Entonces me quedo con Kolmogorov-Smirnov, ¿verdad? Y miren ustedes acá. La hipótesis nula de esta prueba es que los errores tienen una distribución normal. Y la hipótesis alterna, los errores no siguen una distribución normal. Entonces, un investigador, ¿qué quisiera? Lo que quisiera es no rechazar la hipótesis nula, sino aceptarla, ¿no? Entonces, hay que aceptar la hipótesis nula para decir que efectivamente los errores, digamos, siguen una distribución normal. Entonces, yo me voy a fijar en esta tablita y me voy a fijar en la significancia. Siempre me voy a fijar en la significancia. La significancia salió 0.200 o 0.20, que es lo mismo, ¿verdad? 0.20, ¿no es cierto? Y con esta probabilidad de 0.20, acuérdense que yo digo que la prueba es significativa o se rechaza la hipótesis nula cuando esta significancia es menor que el 10, menor que el 5 y menor que el 1%. Cuando es mayor que el 10%, como en este caso, mayor que el 20%, 0.20, ¿qué voy a decir? Voy a decir que no se puede rechazar la hipótesis nula, sino se acepta. ¿Por qué? Porque esta probabilidad es mayor que el 10%. 0.20 es mayor que 0.10. Entonces, no tengo opción de rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, acepto la hipótesis nula. Entonces, a un nivel de significancia, ¿no es cierto? Para la prueba de Kolmogorov-Smirnov resulta en 0.20 mayor a 0.05, por lo tanto no se puede rechazar la hipótesis nula de normalidad y queda demostrado el supuesto de normalidad de los residuos del modelo de regresión en su forma reducida. Es decir, en conclusión, los residuos o los errores siguen una distribución normal. Entonces, ese es el primer análisis que voy a hacer yo para una regresión. Este es un análisis clave, digamos, ¿no? Si yo no hubiera demostrado normalidad, entonces la regresión que acabo de hacer no serviría. Miren la connotación de esta prueba, ¿no? Entonces, supongamos que uno está haciendo una tesis y solamente estimas la regresión y ya, ahí queda, ¿no es cierto? Lo cual estaría incompleto, ¿no? Entonces, un jurado le puede decir, a ver, demuéstrame las pruebas de normalidad de los errores y si no lo tienes en la investigación como anexo en algún sitio, entonces quiere decir que digamos que ese modelo de regresión tú no lo has validado. Entonces siempre hay que validar, ¿no? Entonces ese es un tema importante en la investigación porque a veces nosotros, digamos, por X razones, ¿no es cierto?, no validamos lo que estamos estimando. Entonces siempre hay que acostumbrarnos a validar. Entonces, esta prueba de normalidad es un primer, digamos, tipo de validación que hay que hacer siempre. ¿Listo? Entonces, de esa manera. Adicionalmente a eso, ¿no es cierto? Adicionalmente a eso, el software, el que se llama el software que estamos trabajando, el SPSS, automáticamente no tiene el contraste digamos, de no heterocedasticidad, que sería lo mismo el contraste de homocedasticidad, ¿no es cierto? No tiene incorporado, ya no lo tiene. Pero nosotros podemos hacer el esfuerzo de hacerlo como en forma manual en el SPSS, ¿ya? En la tarde ustedes van a ver que esa prueba se hace automáticamente con el eViews, ¿no? ¿Sí? El eViews, digamos, sí es un software en donde sí tiene todas las pruebas incorporadas, digamos, ¿ya? Pero, digamos, se va a complementar con el análisis que vamos a hacer, digamos, ahorita, ¿no? De forma manual, digamos, ¿ya?
Entonces, la segunda prueba que hay que verificar es la hipótesis de homocedasticidad o lo que es lo mismo, no heterocedasticidad, que es lo mismo. Entonces, en esencia, miren ustedes, en esencia, ¿qué cosa es una hipótesis de homocedasticidad? En esencia, esta hipótesis es que la varianza de los errores tiene que ser constante, ¿no es cierto? Acabamos de demostrar que los errores tienen una distribución normal, perfecto. Ahora, la varianza de esos errores tiene que ser constante, ¿ya? Esa es un supuesto bien importante porque si nosotros no garantizamos homocedasticidad, tampoco el modelo sirve. Pero acá hay una situación interesante. Pueda que en una regresión sí haya heterocedasticidad, es decir, no se cumpla la homocedasticidad. En ese caso, el investigador tiene que estar en la capacidad de poder resolver ese problema, ¿ya? O sea, en otras palabras, este problema sí se puede resolver. En cambio, el tema de la normalidad de los errores, ese sí no se puede resolver, porque si no salen normal los errores, la regresión de entrada no sirve. En cambio, si en tu modelo tienes heterocedasticidad, cuando tú quieres que tu modelo tenga homocedasticidad, estás en problemas, ¿verdad? Pero ese problema sí se puede resolver, ¿ya? Y para eso es que vamos a utilizar el software eViews en la tarde para enseñarles cómo se resuelve un problema de heterocedasticidad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si nuestro modelo tiene o no tiene este problema. ¿Listo? Este modelo de competitividad que estamos trabajando. Entonces, para verificar el cumplimiento de esta hipótesis, hay varias metodologías, ¿ah? Obviamente en la literatura hay muchos métodos, pero el método más común, digamos, el más utilizado, el que siempre se utiliza, es la famosa prueba de White, así se llama, ¿no? La famosa prueba de White. Y vamos a hacer el desarrollo operativo de esta prueba, ¿ya? O sea, lo vamos a hacer como una forma, como manual, vamos a hacer esta prueba. O sea, como manualmente lo vamos a hacer. O sea, les voy a explicar en qué consiste esta prueba. Esta prueba plantea un procedimiento interesante. Primero dice, estime usted el modelo original, como estaba, ¿ya? El modelo original. ¿Cuál es el modelo original? El modelo original es competitividad igual beta 1 más beta 2 por innovación en producto, más beta 3 por innovación en proceso, más el error. ¿Se acuerdan? Este era el modelo reducido, ¿verdad? Entonces, para nosotros va a ser este el modelo original, ¿no es cierto? Una vez que usted estime el modelo original, ¿sí? Obviamente por este método de mínimos cuadrados ordinales, porque ese es el método para estimar siempre, calcule ahora el error al cuadrado. O sea, los errores, este error lo va a calcular usted al cuadrado. Pero ¿cómo se calcula ese error al cuadrado? Entonces, el error al cuadrado es igual, ¿no es cierto? La variable dependiente competitividad, que sería el valor observado de la competitividad, menos el valor predicho de la competitividad, ¿no? Entonces, acá hay un gorrito, ¿no? No sé si logran ver, este es un gorrito. Esto significa el valor predicho. Ese es el error, ¿no? Entonces, el error, si ustedes se dan cuenta, no es otra cosa que la diferencia del valor observado con el valor predicho de la variable dependiente. Si esta diferencia es cero, entonces el error es cero. ¿Qué significa? Si esta diferencia, digamos, o mejor dicho, si el valor observado y el valor predicho es igual, idéntico, 2 menos 2, digamos, el error va a ser cero. Quiere decir que el modelo predice correctamente y el error es cero. No hay ningún error. Pero en la vida real, el error nunca es casi cero, ¿no? O sea, nunca es cero. Siempre hay un margen de error, les dije, ¿se acuerdan? Pero entonces uno tiene que estimar esta diferencia, ¿no? Del valor observado de la competitividad y el valor predicho para la competitividad. Entonces, el valor predicho, ¿sí? El valor predicho se estima a partir de la regresión, o sea, a partir de esta primera salida que hemos dado, se estima esta parte de acá. Entonces, en la prueba de White dice, hay que estimar el error, pero hay que elevarlo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, el error al cuadrado, nosotros ya hemos estimado el error, ¿se acuerdan? ¿Sí? El error lo hemos estimado ya hace ratito, ¿no? Cuando hemos hecho las pruebas de normalidad. Simplemente lo que nos correspondería ahora es elevarlo al cuadrado nomás ese error, ¿verdad? Punto, se acabó. Ya tendríamos. Esta diferencia, esta formulita, el software automáticamente ya lo ha estimado ya en su memoria, ¿no es cierto?
O sea, ya tiene el algoritmo, el software, y automáticamente te estima esta diferencia y esa diferencia es el error, pues, ¿no? Lo único que hay que hacer aquí ahorita es elevarlo al cuadrado nomás el error, nada más, ¿no? Ya tendríamos la serie del error. Dice, una vez que hayas estimado el error al cuadrado, dice, luego estimas una regresión por mínimos cuadrados ordinarios, o sea, una regresión, nuevamente, un modelo de regresión, es lo que se conoce como la regresión de White. Pero, ¿cuál es esta regresión de White? Dice, estima, como variable dependiente, ahora ponle el error al cuadrado, y todas las demás variables explicativas, ponle en forma directa, al cuadrado y con interacción. Es decir, haz todas las combinaciones posibles, digamos, dentro de las variables explicativas, y eso regresiónalo con el error al cuadrado. ¿No es cierto? Miren ustedes acá, es una regresión media rara. Error al cuadrado como variable dependiente. Ahora ya no le he puesto betas, ¿no? Le he puesto alfas, alfa 0, alfa 1, alfa 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Pero miren, la primera variable explicativa, innovación en producto en forma lineal, innovación en proceso en forma lineal, y acá innovación en producto elevado al cuadrado, ¿no? Innovación en proceso elevado al cuadrado, y la última combinación es IQ por IP, o sea, en forma de interacción, o sea, en forma cruzada, digamos, interacción, multiplicativo. ¿Qué ha pasado? Lo que la prueba de White dice es que hay que hacer todas las combinaciones posibles, ¿no? De las variables explicativas. Y luego, la hipótesis relacionada con el modelo anterior sería el siguiente, ¿no? Hipótesis nula, si estos parámetros que usted ha estimado, alfa 1, 2, 3, 4 y 5, son iguales a 0, entonces vamos a decir que ninguna de las variables y las combinaciones que pueden haber de las variables se relaciona con el error, si es igual a 0. En consecuencia, los errores son homocedásticos. Pero si este es alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y alfa 5 es diferente de 0, o sea, cuando son diferentes de 0, quiere decir que estas están de alguna manera relacionándose con el error, ¿verdad? En cuyo caso, tu modelo no tiene homocelasticidad, o mejor dicho, tu modelo presenta problemas de heterocelasticidad. Esa es, dice, la prueba de hipótesis que hay que hacer. Entonces, es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, hace rato yo les dije, ¿no? El error no puede estar relacionado con ninguna variable del modelo, les dije, ¿se acuerdan? Justamente, lo que se trata con esta regresión de White es probar eso, ¿no? De que los errores al cuadrado, que sería sinónimo de la varianza de los errores, no esté relacionado con ninguna variable. Por lo tanto, entonces la hipótesis nula va a ser la hipótesis de homocelasticidad. Entonces, ¿qué quisiera un investigador? ¿Rechazarla o aceptarla? Obviamente un investigador quisiera aceptar la hipótesis de homocelasticidad para que no tener problemas, ¿no? Porque si lo vas a rechazar, vas a tener problemas. Pero la cosa no es grave, porque si tú, digamos, demuestras que tu modelo tiene problemas de heterocelasticidad, hay otro procedimiento para resolver ese problema, ¿no? O sea, se puede resolver, es resolver, o sea, es factible de resolverse, digamos, ese problema, no es grave. Entonces, para eso tenemos que saber una serie de métodos, pues, ¿no? Para resolver ese problema. Eso les voy a enseñar en la tarde, ¿ya? Entonces, vamos a ver si esta hipótesis se rechaza o se acepta. Para eso, el estadístico de prueba es n por r al cuadrado, ¿no? O sea, de la regresión de White, de esta regresión de White, hay que estimar, bueno, el r cuadrado y multiplicarlo por el tamaño de la muestra, ¿no? Ese va a ser un valor. Ese valor tiene una distribución en tablas, una distribución chi cuadrada con k menos 1 grados de libertad. O sea, k es el número de parámetros que se estima en el modelo, ¿no? Menos 1 significa excluyendo el intercepto. Entonces, por ejemplo, acá hay cuántos parámetros que hemos estimado, son 6, ¿verdad? 6 menos 1 serían 5. Entonces, 5, con 5 grados de libertad. ¿No es cierto? Solamente consideran los parámetros que están asociados a las variables, se excluye siempre el intercepto. Este es el contraste. Entonces, si este nr cuadrado es mayor que el chi cuadrado, se rechaza la hipótesis nula. Si esto es menor, si el nr cuadrado que le vamos a encontrar es menor que el chi cuadrado, se acepta la hipótesis nula. Entonces, así se contrasta esto. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer esa prueba. A ver, entonces, ¿qué hacemos primero? Lo primero que vamos a hacer en el SPSS es generar estas nuevas variables, ¿no?
IQ, IP tenemos en la base de datos, pero no tenemos IQ al cuadrado, no tenemos IP al cuadrado, tampoco tenemos IQ por IP, tampoco tenemos el error al cuadrado, solamente tenemos el error, ¿se acuerdan? Solo vamos a generar estas nuevas variables, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos? Entonces le ponemos generación de variables para la regresión de White, ¿no es cierto? Así le ponemos. Entonces en el IBIUS ponemos transformar, calcular variable. Esto ya ustedes este procedimiento lo conocen. Entonces en esta primera ventanita voy a calcular el error al cuadrado, ¿ya? ¿Qué le voy a poner? Le voy a poner res2, así este es el nombre que le voy a poner. ¿Qué significa? ¿Residuos al cuadrado o error al cuadrado? Eso significa. Igual, ¿no? Y la calculadora va a calcular. ¿Se acuerdan que yo tenía el error generado, ¿cierto? Que se llamaba res-1, ¿no es cierto? Y estaba con el nombre de un standard receipts, ¿se acuerdan? Con ese nombre estaba, ¿no? Al final, ubico y eso lo paso acá. Como es al cuadrado, simplemente es multiplicar error por error, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Es como elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, res1 por res1 es como decir res1 elevado al cuadrado, es lo mismo. Entonces, escribo res1, o sea, de acá le jalo el error, con la calculadora pongo por, y nuevamente jalo el otro, ¿no? La misma variable, porque estoy multiplicando la misma variable, porque quiero encontrar elevado al cuadrado. Listo. Le pongo aceptar, ya he generado ya res al cuadrado. ¿Qué he generado? En esta regresión de White he generado esta variable, o sea, la nueva, digamos, la nueva variable dependiente, digamos. ICO, IP, esto ya lo tengo en la base de datos. Me faltaría esto, me faltaría 1, 2, 3, 3 variables nuevas por generar. Entonces acá abajo genero lo mismo. Primera variable a generar, IQ al cuadrado, ¿no es cierto? IQ al cuadrado, ¿no es cierto? Le escribo IQ al cuadrado, va a ser igual a decir IQ por IQ, ¿no es cierto? Pues, o sea, la misma variable por la misma variable, digamos. Busco acá abajo dónde está IQ, lo paso acá, calculadora por, y nuevamente otra vuelta. Entonces, IQ por IQ es lo mismo que decir IQ al cuadrado. ¿Qué ha pasado? Ya he generado esta variable de acá. Ahora me falta IP al cuadrado y luego me falta la interacción. Entonces, eso mismo hago acá. ¿Bien? Calcular variable, ahora le pongo IP2, que va a ser IP al cuadrado, IP por IP. Y acá le voy a poner la interacción, ¿no? IQ-IP, ¿no? Esa es la variable interacción, que no es otra cosa que IQ por IP, ¿no es cierto? Le pongo aceptar y ya se me ha generado las nuevas variables. Entonces busco acá abajo, ¿no es cierto? Ya está generado. Ahora sí, regresiono la regresión de White, ¿ya? Entonces pongo analizar, regresión, lineales, así le pongo, y me va a salir esta ventanita. Ahora sí, variable dependiente va a ser ahora el res al cuadrado, o sea, el error al cuadrado, ¿verdad? Y las variables independientes van a ser todas las variables independientes con las diferentes combinaciones. Primero, IQ, IP lineal. Esto ya lo tenía en mi base de datos. Lo que acabo de generar ahora, ¿no? IQ al cuadrado, IP al cuadrado y IQ por IP, ¿no? La interacción. Ahí está, miren, 1, 2, 3, 4, 5 variables. ¿Sí? 5 variables. Variables independientes. Y luego de eso le pongo aceptar y me va a generar estas tres salidas. 1, 2, 3. De todo esto, el más importante es esto que está acá. Acá están, miren, IQ, IP, las 5 variables, acá están sus coeficientes. Si quieren, ya no serían betas, estos serían alfas, ¿no? Alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5. Ya lo has estimado. Estos son los nuevos parámetros, ¿no? Que ha estimado el modelito. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? El R cuadrado, ¿se acuerdan que necesitamos? Está acá, 0.329, está acá. ¿Sí? Listo, entonces ahora sí ya podemos ver, ya podemos hacer nuestro análisis, ¿no? Entonces ya hemos estimado el modelo, digamos la regresión de White, pero de la regresión de White lo que nos interesa, ¿qué nos interesa de la regresión de White? Encontrar el R cuadrado, nada más. Por el tamaño de la muestra lo multiplicamos, el tamaño de muestra acuérdense que era 112, y me va a salir el estadístico, ¿no? De prueba. Entonces, miren, acá está, el estadístico sería n por r cuadrado, 112 por 0.329, nos va a dar 36.848, ese valor. Esto lo voy a contrastar con una chi cuadrada con 5 grados de libertad. ¿Se acuerdan que en tablas puedo buscar chi cuadrado? Con 5 grados de libertad es 11.0705, ¿no? Al 5%.
Y miren ustedes, este 36 es mayor que el 11.07. Este 11.07 se busca en tablas, es un valor chi cuadrado con 5 grados de libertad al 5%, ¿no? Eso está en las tablas estadísticas. Ahora, el nr cuadrado es mayor que el chi cuadrado. Entonces, si ustedes se acuerdan acá atrás, regresemos. Si esto era mayor que esto, ¿cuál era la conclusión? Rechazar la hipótesis nula. Si esto era menor, se aceptaba la hipótesis nula. Entonces, esto de acá es mayor que el chi cuadrado. Por lo tanto, decisión es rechazar la hipótesis nula. ¿Y qué significa? Aceptar la alterna. Aceptamos la alterna y decimos que es no homocedástica. Por lo tanto, tenemos problemas de heterocedasticidad en nuestro modelo. Esa es la conclusión. Conclusión, se presenta problemas de heterocedasticidad en el modelo. Entonces, la cosa no pinta bien. Este problema, digamos, se tiene que resolver. ¿No? No podríamos nosotros reportar un modelo con problemas de heterocedasticidad y lo tenemos que resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Lo vamos a resolver con un procedimiento paso por paso que les voy a enseñar en la tarde, ¿ya? Cómo se resuelve un problema de heterocedasticidad. Entonces, el procedimiento para resolver un problema de heterocedasticidad no tiene el SPSS inserto. Por eso es que vamos a utilizar otro software, ¿no? Para resolver ese tipo de problemas, ¿ya? Igualmente, el tema de la autocorrelación. El tema de la autocorrelación es otra hipótesis que nosotros tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Nosotros queremos garantizar que nuestro modelo no tenga autocorrelación. Sin embargo, puede hacer que tenga este problema. Igual que el caso anterior, cuando se evidencia este problema, tampoco nos tendríamos que preocupar mucho. ¿Por qué? Porque también hay un procedimiento para resolverlo. Entonces, quiere decir que estos dos problemas se pueden resolver, ¿ya? Se pueden resolver. Entonces, pero hay un procedimiento especial para eso. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con este modelo? El SPSS no tiene inserto, digamos, el procedimiento para resolver este problema cuando se detecta. En cambio, el otro software, el Libius, sí tiene para hacerlo paso por paso. Por eso es importante, digamos, para estos dos temas, ese software, ¿no? Pero sí el SPSS tiene para decir si hay o no hay problemas, ¿no? De autocorrelación. Eso sí tiene, ¿no? Pero no tiene el procedimiento de resolver, ¿no? Que es, digamos, lo que seguiría si es que uno detecta que efectivamente tu modelo tiene autocorrelación. Pero vamos a ver cómo se detecta este problema. Entonces, hay un famoso estadístico que se llama el Durbin-Watson, así se llama ese estadístico, ¿no? Este estadístico nos permite observar la presencia o ausencia de autocorrelación en el modelo, ¿ya? El supuesto de no autocorrelación implica que los errores de la regresión no estén correlacionadas. Es decir, en otras palabras, lo que tenemos que garantizar es que haya independencia de los errores, ¿no? Porque cuando no hay independencia entre los errores, se supone que están correlacionadas unas con otras, lo cual es grave, digamos, ¿no? Lo que uno quiere es que los errores sean independientes. Entonces, mire, yo voy a hacer acá un pare y les voy a dar una reflexión siguiente, mire. En la regresión, aparentemente es bien sencillo, ¿no? Estimar los betas y el R cuadrado y ahí queda. No. Si se dan cuenta, validar una regresión es bien compleja. Primero parte por determinar que los errores tienen una distribución normal, tenemos que garantizar. Luego, que la varianza de los errores es homocedástica. Y luego, que los errores no estén correlacionados. Entonces, miren, tres pruebas con solamente relacionado con los errores nomás. ¿Se dan cuenta? Ese es lo dificultoso, digamos, de una regresión, o lo técnico, digamos, de una regresión, ¿ya? Claro, dificultoso, pero no imposible, ¿no? De abordarlo, obviamente, porque el software nos ayuda harto para entender eso, ¿no? Entonces, nunca se olviden eso, ¿no? En la regresión me tengo que preocupar hacer pruebas para los errores en tres dimensiones, ¿no? En tres partes, ¿no? Pruebas de normalidad, pruebas de no, digamos, de no heterocedasticidad o de homocelasticidad, que es lo mismo, y pruebas de no autocorrelación, ¿no? O autocorrelación que también le llaman algunos. Entonces, esas son las pruebas que hay que hacer con referencia a los errores, ¿no? Cada uno tiene una connotación. Ahora, ¿es malo que los errores estén correlacionados? Sí es malo, porque eso
dificulta, digamos, o no se cumple el supuesto de regresión, pues, que estamos analizando. ¿Listo? Ahora, ¿qué decir con respecto al Durbin-Watson? Si el estadístico Durbin-Watson está próximo a 2, ¿sí? Porque ese es el valor, digamos, con el que se compara, se concluye que los residuos están incorrelacionados, o sea, quiere decir que no hay correlación con los errores, por lo tanto es excelente. Entonces, un investigador está pensando en su Durbin-Watson cercano a 2, siempre. ¿Ya? Pero el Durbin-Watson está entre 0 y 4, ¿ya? Se puede encontrar entre 0 y 4. Cuando el Durbin-Watson se aproxima a 4, se dice que hay autocorrelación negativa. Es un problema, ¿no? Es grave, digamos. Y si el Durbin-Watson se encuentra próximo a 0, se dice que hay autocorrelación positiva. ¿Ya? O sea, es grave, digamos también. O sea, que el Durbin-Watson se aproxime a 0 o se aproxime a 4 es malo. ¿Ya? Pero si el Durbin-Watson se aproxima a 2, es bueno, en cuyo caso diríamos que los errores están incorrelacionados, o sea, no correlacionados, por lo tanto, se cumple el supuesto de no autocorrelación. Pero cuando el valor se aproxima a 0 o a 4, ahí tenemos problemas, ¿no es cierto? ¿Y cómo saber en qué intervalo se encuentra el Durbin-Watson en una regresión? Entonces, eso es lo que vamos a ver. En el SPSS, ¿no es cierto? Nos vamos, si ustedes se dan cuenta acá, regresión lineal, hacemos lo que hemos hecho siempre. Variable dependiente, competitividad. Y variables independientes, IQ y P. ¿No? Entonces, esto es nuestro modelo reducido, ¿se acuerdan? Innovación en producto, innovación en proceso. Le pongo clic en estadísticos. Voy a poner ajuste del modelo, estimaciones, pero acá esta es la clave. ¿Se dan cuenta? Residuos, dice acá Durbin-Watson. Ahí está. Con ese nombre está en el SPSS, ¿no? Durbin-Watson, igualito. Ponemos continuar. Y entre las muchas tablas que nos va a presentar el SPSS, me voy a concentrar en esta tabla en particular. Esta tablita en particular me reporta el Durbin-Watson. Si ustedes se dan cuenta, en la última columna dice Durbin-Watson. ¿Cuánto salió? 1.37. Redondeado 1.4, ¿no? Digamos, no está cercano a 2, ¿no? Está, digamos, 1.4 está un poco lejos del 2. Si hubiera estado con 1.9 o 2.01, ¿no es cierto? O 1.99, digamos, diríamos que estaría próximo a 2. Entonces, 1.371 está un poquito alejado del 2. Por lo tanto, podemos concluir que el modelo también tiene problemas de autocorrelación. Entonces, este modelo tiene problemas de autocorrelación. Pero alguien diría, profesor, entonces el modelo está mal. Efectivamente está mal, pero se puede solucionar ese problema, ¿ya? Se puede solucionar ese problema. O sea, hay un procedimiento técnico para solucionar ese problema. Entonces, hoy en la tarde les voy a enseñar cómo se soluciona la autocorrelación y cómo se soluciona la heteroscedasticidad. Los dos se pueden resolver. Pero para eso vamos a utilizar otro software, ¿no? El eViews. ¿Listo? Entonces, momentáneamente hasta acá, digamos, sí tenemos problemas de heteroscedasticidad y también problemas de autocorrelación. Ahora bien, es importante mencionarles lo siguiente, que generalmente, miren lo que les voy a decir, ¿eh? Generalmente, las pruebas de autocorrelación es obligatorio realizarse cuando nuestros datos son de series de tiempo. ¿Ya? O sea, cuando en la base de datos que estamos trabajando tenemos series temporales. Las series temporales pueden ser anuales, mensuales, semestrales, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero cuando nosotros estamos trabajando con datos de corte transversal, que son aquellos datos que provienen de encuestas como el que estamos haciendo en esta investigación, no es obligatorio hacer pruebas de autocorrelación, pero sí es obligatorio hacer pruebas de heteroscedasticidad, ¿ya? Entonces acá esa aclaración siempre, ¿ya? Cuando usted está trabajando con datos de corte transversal, sí o sí tiene que hacer pruebas de heteroscedasticidad. Complementariamente puede hacer pruebas de autocorrelación, no hay problema. No es obligatorio, digamos. Pero cuando usted está trabajando con datos de series temporales, ¿sí? Obligatoriamente, sí o sí, tiene que hacer pruebas de autocorrelación y complementariamente puede hacer pruebas de heteroscedasticidad. Eso sí es importante, ¿ya? Esa es una recomendación.
Pero en general, digamos, cuando uno está haciendo una investigación, es mejor hacer las dos pruebas, ¿no? Para que tengas completo, digamos, el panorama, ¿no? Entonces, en ese caso tampoco hay problemas, ¿ya? Listo. Entonces, en la tarde yo les voy a enseñar a resolver este tipo de problemas de autocorrelación y heterocelasticidad. Ahora bien, la otra prueba, finalmente, es la prueba de multicolinealidad. ¿Listo? Entonces, las pruebas de multicolinealidad son pruebas que me permiten ver si las variables explicativas en el modelo están o no están correlacionadas unas con ellas. Entonces, acá hay un principio importante en la regresión. Cuando usted tiene más de dos variables explicativas, se hacen estas pruebas de multicolinealidad. ¿Qué significan las pruebas de multicolinealidad? Significan que las variables explicativas, unas con otras, no pueden estar correlacionadas. Un investigador quiere que la correlación sea solamente entre variable explicativa y la variable dependiente, ¿no? Entonces, supongamos que yo tenga en un modelo variable dependiente y variable explicativa x1 y x2, en ese ejemplo, ¿no? ¿Qué queremos en este modelo? Que x1 con y esté altamente correlacionada, que x2 con y esté altamente correlacionada. Pero lo que no queremos en una investigación es que x1 y x2, que son variables explicativas o independientes, estén correlacionadas. Eso no queremos. Si eso sucede en un modelo, entonces estamos en problemas, con problemas de multicolinealidad, ¿ya? Entonces, miren, esos requerimientos son, ¿sí? A veces bien, como les bien estrictos, ¿no? Estadísticamente hablando. Entonces, pero hay que cumplirlas, ¿no? Entonces, la multicolinealidad tiene que ver con la relación lineal entre algún conjunto de variables independientes, ¿no? O explicativas en un modelo de regresión. Si estas variables se encuentran correlacionadas, puede ser indicativo de problemas de multicolinealidad en el modelo. Pero el SPSS afortunadamente tiene formas para detectar este problema, ¿ya? El método, digamos, el primer método para detectar es lo que se conoce como factor de inflación de la varianza, el famoso FIB, ¿ya? Así se le llama, factor de inflación de la varianza. Misma que indica que si su valor está por encima de 10, se tiene serios problemas de multiplicidad en el modelo. Entonces, el factor de inflación de varianza que quisiéramos nosotros en nuestro modelo tiene que ser menor que 10. ¿Ya? Ese es un criterio, ¿no? Hay que fijarnos muy bien en ese dato, ¿ya? ¿Y cómo buscamos el factor de inflación de la varianza en el SPSS? Fácil, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos acá. Miren, nuevamente corremos la regresión, competitividad dependiente, variables independientes I, Q y P. Nosotros nuevamente ponemos. Y en estadísticos, miren, acá le pongo clic y acá me va a salir la ventanita de estadísticos, ¿no? Y acá abajito, miren, bueno, check le pongo estimaciones, ajuste del modelo, pero acá abajito, si lo ven, dice diagnósticos de colinealidad, dice, ¿no? Entonces ahí le pongo check, ¿no? Quiero que me muestre ese diagnóstico de colinealidad. Así lo conoce el SPSS, el problema que estamos analizando. Le ponemos continuar y entre las ventanitas que a mí me va a interesar es esta ventana de acá, donde dice coeficientes, ¿ya? Y ustedes acá pueden ver, miren, al final en la última columna dice estadísticos de colinealidad, dice, ¿no? Acá está tolerancia y acá está el factor de inflación de varianza, el famoso FIB, ¿no? ¿Cuánto salió? 1.078, miren, 1.078. Obviamente este valor está por debajo de 10. Por lo tanto, en nuestro modelo no hay problemas de multicolinealidad. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las variables explicativas? Innovación en producto y innovación en proceso no están correlacionadas unas con otras, o sea, unas con otras, ¿no? No están correlacionadas. Por lo tanto, quiere decir que no hay multicolineal en el modelo, estamos libres de ese problema. ¿Se dan cuenta? Pero cuando sale acá, digamos, 10, o mejor dicho, 20, 30, por encima de 10, tu modelo tiene problemas de multicolinealidad. ¿Qué harías en ese caso? Ahora, ¿este problema se puede resolver? Sí se puede resolver también, pero lo más usual es eliminando una variable. Entonces, si tú eliminas una de estas variables, te vas a quedar con una sola variable explicativa, ¿no? Ese es el riesgo de resolver este problema, ¿no? De multicolinealidad, ¿ya? Por eso es que nosotros no tenemos que caer en ese problema porque sería grave, ¿no? Entonces,
no estaría bien eliminar una de estas y al final tu modelito se quedaría con una sola variable y bueno, empezarían los problemas. Entonces hay que garantizar que no haya este problema siempre. Bueno, ese es un tema importante. ¿Listo? Pero también el SPSS tiene otro método que se llama el índice de condición, que es otro método para detectar la multicolinealidad. Justamente cuando pones acá diagnósticos de colinealidad te va a botar los dos, el factor inflación de varianza y más abajito te va a botar esta tablita. Se llama diagnósticos de colinealidad y el famoso índice de condición, ¿no es cierto? Nosotros tenemos cuántas variables explicativas, tenemos dos, ¿verdad? Entonces vamos a centrarnos en la segunda dimensión. ¿Qué dice? Que el índice de condición, si es que en un modelo está por debajo de 20, está garantizado el modelo. Si está por encima de 20 ese valor, quiere decir que hay problemas serios de multicolinealidad. En nuestro modelo nos fijamos, índice de condición está acá, miren, para dos dimensiones, ¿no es cierto? Dos variables explicativas, 14.65. Este valor es menor que 20, por lo tanto, no hay problemas de multicolinealidad. Si este valor estuviera por encima de 20 acá, para la dimensión 2, evidentemente tendríamos problemas. Por lo tanto, digamos, con estas dos pruebas, factor de inflación de varianza, índice de condición, nuestro modelo no tiene problemas de multicolinealidad, ¿no? Entonces, ese es. ¿Listo? Entonces, miren ustedes, hacer un análisis de regresión es bastante laborioso, digámoslo así, pero no imposible de realizarse, ¿verdad? Entonces, acá viene el tema de ser siempre pacientes, ¿no? Cuando uno estamos haciendo investigaciones en la parte estadística, hay que ser bien pacientes porque hay que tener paciencia, porque si no, nuestro trabajo no va a estar completo, ¿ya? Entonces, miren ustedes, el análisis de regresión tiene esa connotación, ¿no? Entonces, en la tarde vamos a utilizar otro software para analizar o detectar estos problemas de heteroscedasticidad y multicolineal, de autocorrelación y solucionarlo, ¿ya? Y al final de todas esas pruebas, ¿no es cierto? Vamos a hacer una conclusión final de nuestro modelo, ¿no? De que efectivamente cuáles son los determinantes importantes de la competitividad, ¿no? La innovación en el producto y la innovación en el proceso, ¿no? Para llegar a esa conclusión, imagínense que estamos haciendo todo este procedimiento. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ese es como les digo, ese es lo interesante de todo esto, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar acá, obviamente.